Saludos, les doy la más cordial bienvenida a este curso el cual está enfocado a la programación en el lenguaje ensamblador. Yo soy Edgar Iván Justo Domínguez, conocido en la red como Eger, y damos inicio a este curso de programación. El contenido de este video tutorial es el siguiente. Vamos a tener una pequeña introducción. Vamos a ver la clasificación de los lenguajes de programación. Ventajas, desventajas de los lenguajes de programación. Obviamente los vamos a orientar más a lo que es el lenguaje ensamblador. Es muy importante conocer ciertos conceptos básicos, los cuales son fundamentales para aprender a programar en el ensamblador. Con la aparición de las computadoras personales y la reducción en el costo de las mismas, el microprocesador se convirtió en uno de los dispositivos electrónicos más importantes en la historia de la electrónica. Un microprocesador es un circuito electrónico de muy alta escala de integración, capaz de realizar una infinidad de tareas de forma repetitiva a velocidades muy altas. Esto se logra por medio de la lógica dictada por un conjunto de instrucciones que el microprocesador interpreta y ejecuta. Estas instrucciones reciben el nombre de programa. Programa: conjunto de órdenes e instrucciones que se le asignan a una computadora por medio de un lenguaje de programación. Lenguaje de programación: traductor e intérprete de las instrucciones que se le asignan a una computadora. Le permite al usuario crear programas que serán entendidos por la PC, directa o indirectamente, con el objetivo de que ésta realice una tarea. Un poco de historia con respecto a los lenguajes de programación. El primer lenguaje de programación creado fue el lenguaje máquina. Lenguaje máquina. Es el único lenguaje el cual entiende directamente a la computadora. Utiliza el alfabeto binario que consta de los únicos símbolos 0 y 1, denominados bits, abreviatura inglesa de dígitos binarios. Dejó de utilizarse por su dificultad y complicación. Veamos en el ejemplo una cadena de bits, de la cual se utilizaba antes para programar, además de ser el lenguaje de la computadora. Lenguaje ensamblador. Es el primer intento de sustituir al lenguaje máquina. En este lenguaje cada instrucción equivale a una instrucción en el lenguaje máquina, utilizando palabras mnemotécnicas en lugar de cadenas de bits. Palabras mnemotécnicas son más fáciles de recordar que las sentencias de unos y ceros. Como vemos aquí un ejemplo, un código de programación en el lenguaje ensamblador, y ya vemos sentencias o instrucciones las cuales ya están asemejadas al lenguaje humano. A eso hace referencia a las palabras mnemotécnicas. Ya sabemos que es un lenguaje de programación. Ahora tocaremos el tema de los tipos de lenguajes de programación. Los lenguajes de programación se clasifican en bajo nivel, nivel intermedio y alto nivel. Lenguajes de bajo nivel. Se llaman de bajo nivel porque están muy cercanos al hardware de la computadora. Es necesario conocer a fondo la arquitectura de la máquina para la que se va a programar. Son lenguajes totalmente dependientes de la máquina. Es decir, que el programa que se realiza con este tipo de lenguajes no se pueden migrar o utilizar en otras máquinas. Al estar prácticamente diseñados a medida del hardware, aprovechan al máximo las características del mismo. Dentro de este grupo se encuentran el lenguaje máquina. Este lenguaje ordena a la máquina las operaciones fundamentales para su funcionamiento. Consiste en la combinación de ceros y unos para formar las órdenes entendibles para el hardware de la computadora. Este lenguaje es mucho más rápido que los lenguajes de alto nivel. La desventaja es que son bastante difíciles de manejar y usar, además de tener códigos fuentes enormes donde encontrar un fallo es casi imposible. El lenguaje ensamblador. Es un derivado del lenguaje máquina y está formado por abreviaturas de letras y números llamados mnemotécnicos. Con la aparición de este lenguaje se crearon los programas traductores, para poder pasar los programas escritos en lenguaje ensamblador al lenguaje máquina. Como ventaja con respecto al código máquina, es que los códigos fuentes eran más cortos y los programas creados ocupaban menos memoria. Ventajas y desventajas del lenguaje ensamblador. Ventajas. Velocidad. Como trabaja directamente con el microprocesador,
al ejecutar un programa, la computadora lo procesa más rápido. Eficiencia de tamaño. Un programa en ensamblador no ocupa mucho espacio en memoria. Flexibilidad. Mayor control sobre el hardware de la computadora. Desventajas. Tiempo de programación. Como es un lenguaje de bajo nivel, requiere más instrucciones para realizar el mismo proceso en comparación con un lenguaje de alto nivel. Código fuente es grande. Por las mismas razones que aumenta el tiempo, crecen los códigos fuente. Simplemente requerimos más instrucciones primitivas para describir procesos equivalentes. Esta es una desventaja porque dificulta el mantenimiento de los programas y nuevamente reduce la productividad de los programadores. Peligro de afectar recursos inesperadamente. Todo error que podamos cometer o todo riesgo que podamos tener, podemos afectar los recursos de la máquina. Programar en este lenguaje, lo más común es que puede pasar es que la máquina se bloquee o se reinicie. Lenguaje de nivel intermedio. Se trata de un término no aceptado por todos, pero que seguramente habrás oído. Estos lenguajes se encuentran en un punto medio entre los de bajo nivel y los de alto nivel. Suelen ser clasificados muchas veces de alto nivel, pero permiten ciertos manejos de bajo nivel. Son precisos para ciertas aplicaciones como la creación de sistemas operativos, ya que permiten un manejo abstracto independientemente de la máquina a diferencia del ensamblador, pero sin perder mucho el poder y eficiencia que tienen los lenguajes de bajo nivel. Dentro de estos lenguajes podemos situar a C, ya que puede acceder a los registros del sistema, trabajar con direcciones de memoria, todas esas características de los lenguajes de bajo nivel, y a la vez realizar operaciones de alto nivel. Lenguajes de alto nivel. Tipo de lenguajes de programación que permite al programador escribir programas, que son más o menos independientes de un tipo particular de computadora. Estos lenguajes son considerados de alto nivel, porque son más parecidos al lenguaje natural humano y más lejanos al lenguaje máquina. La principal ventaja de los lenguajes de alto nivel sobre los de bajo nivel es que son más fáciles de leer, escribir y mantener por humanos. Al final, los programas escritos en alto nivel deben ser traducidos en un lenguaje máquina específico, empleando un compilador o intérprete. De esta manera pueden ser ejecutados por una máquina específica. Compilador. Un compilador toma un texto, es decir, un código fuente, escrito en un lenguaje de alto nivel y lo traduce a un lenguaje comprensible por las computadoras, es decir, código máquina. Este proceso de traducción se le conoce como compilación. Como vemos en la ilustración, tenemos el código fuente, el cual nosotros desarrollamos en un lenguaje de alto nivel, puede ser C, C++, Visual Basic, Visual Basic.net, etc. Estos ya traen un compilador, los cuales traducen ese código fuente a código máquina. Como se ve en la siguiente imagen, aquí se ilustra todo lo que conlleva en el proceso de compilación de un programa. ¿Sí? Por ejemplo, iniciamos aquí con un código fuente, es decir, un código que nosotros hayamos realizado en algún lenguaje de programación. Aquí empieza el proceso de compilación, el cual pasa por las siguientes fases. Pasa por el analizador lexicográfico, analizador sintáctico semántico, generador de código inmediato, y de ahí viene al optimizador de código intermedio. Ya como fase última genera el código objeto, el cual ya es un archivo que contiene el código máquina, el cual lo va a entender nuestro microprocesador. Los primeros lenguajes de programación de alto nivel fueron diseñados en los 50. Actualmente existen cientos de lenguajes de este tipo, como por ejemplo Ada, Algol, Basic, COBOL, C, C++, Fortran, Lisp, Pascal, Prolog, Visual Basic, Visual Basic.net, etc.